La charla será la centralidad de Jesucristo expresada en un sacramento muy importante que es la Eucaristía, enfocada particularmente en el tema de la comunión. De la Eucaristía se puede hablar desde muchas perspectivas. Se puede hablar desde la Santa Misa, centro y raíz de la vida del cristiano. De eso podemos hablar en alguna otra oportunidad. Se dice que la Eucaristía es el centro y la raíz de un cristiano porque todo gira alrededor de Cristo. Y Cristo está presente precisamente en la Eucaristía, en la Santa Misa. Entonces, por eso es central. Y raíz porque de ahí se nutre todo. Toda la vida cristiana se nutre a raíz de la Eucaristía. Entonces es nutriente o fuente de alimento espiritual y centralidad porque todo gira alrededor de él. Pero esta mañana estaba, como hoy es jueves, una costumbre en los jueves en la iglesia es considerar una oración de Santo Tomás de Aquino, el adoro te devote, te adoro con devoción, Dios escondido. Es una oración eucarística muy poderosa que se le atribuye a Santo Tomás. Es una cosa poco discutida de que es de Santo Tomás de Aquino. Digo poco discutida porque no faltan expertos que dicen, no, de pronto no es de Santo Tomás de Aquino, porque cuando uno mira el texto del poema, porque es un poema de Santo Tomás, se encuentra expresiones sobre la Eucaristía que no se encuentran en toda la obra teológica de Santo Tomás. Expresiones un poquito, digamos, incompletas o podemos decir imprecisas, y que entonces dice, Santo Tomás nunca utilizó esta expresión y por qué sí la iba a utilizar en la poesía. Interesante análisis, pero también en la primera parte de la Suma Teológica, la prima, como dicen los expertos citando, Santo Tomás dice que una cosa es la poesía y otra cosa es la teología. Entonces, eso pues realmente no es un tema que nos interese. Y Santo Tomás es contemporáneo de San Buenaventura. De hecho, fallece en el mismo año. Participan en el concilio. Y se dice que la composición del adoro te devote porque el Papa Urbano IV instituye la celebración del Corpus Christi. Es una celebración muy reciente, de hace 800 años. Pero podríamos decir que la Iglesia se demoró 12 siglos para hacerla, el Corpus Christi, pero toda la consideración de la Eucaristía no es tan reciente, es obviamente desde la primera evangelización apostólica, o sea, la Eucaristía y la presencia real de Jesucristo. Pero bueno, San Buenaventura y Santo Tomás dicen, el Papa les solicita que hagan una composición de adoración a la Eucaristía. Y dicen que Santo Tomás llega con su escrito y lo lee. Y Buenaventura rompe el que tenía y dice, ni para qué. Esto es. Es un texto que sirve para meditar y hacer una reflexión sobre la presencia del Señor en la Eucaristía. Se llama Adoro te devote porque la versión es latina y la expresión en latín es todavía más perfecta en la rima. Voy a leer algunos pasajitos en latín, el interés no es tanto aprenderlo en latín, pero dice así, Adoro te devote latens deitas, quae subis figuris vere latitas, tibi secor meum totum subicit, quia te contemplans totum deficit. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Repasemos lo que acabamos de leer. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplar. Lo que está diciendo esta expresión poética bellísima es que precisamente en la Eucaristía yo hago un acto de adoración. Enseña la doctrina católica, es dogma de fe, enseñanza de fe, que Jesucristo está realmente presente
con cuerpo, con sangre, con alma y divinidad en la Eucaristía. La Eucaristía entonces no es un cuadro, no es una referencia, no es un símbolo de la presencia de Cristo. Como la bandera, por ejemplo, es un símbolo, ¿no? Leía una cosa muy bonita que en la política internacional, Venezuela e Irán, queriendo ofender un poco a Estados Unidos en esos conflictos que tienen, en un aeropuerto pusieron la bandera de Estados Unidos para que todo el mundo la pisara. Entonces en el videito de redes sociales se ve que todo el mundo llega y no la pisa. Va a hacer un acto como, oh, es que es una bandera, en fin, el que tenga odio y quiera ofender, pues ofende el símbolo de la bandera del país. Y el que no, pues... Pero esos no son los Estados Unidos, ni la bandera de Colombia es Colombia, ¿no? Ni la camiseta de la selección es Colombia. Son símbolos. No, la Eucaristía no juega ni siquiera... Fíjense que tenemos como ese culto, ese respeto hacia los símbolos patrios, hacia los símbolos, y los símbolos en las sociedades representan una realidad, pero no atraen la realidad. La Eucaristía no representa a Dios, es Dios, presente con cuerpo, con sangre, con alma y de divinidad. Si tú crees esto, que es lo que enseña la Iglesia Católica, que es lo que enseñó Jesucristo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Hoc est enim, se dice en latín. Hoc, en la fórmula de la consagración. Hoc, esto. Esto ya, eso es lo que se llama la transubstanciación. Es así, palabra acuñada por Santo Tomás de Aquino. La sustancia, pues, tiene una esencia y una naturaleza, que es lo que hace que eso sea eso, y no otra cosa. La sustancia de algo. Y los accidentes, pues son 9 accidentes según la filosofía clásica, y pues entonces hay muchos, ¿no? Y entonces unas cosas pueden tener un color, pueden tener una belleza, pueden tener otras propiedades. Esos son los accidentes. Lo que ocurre en la transubstanciación es que una cosa que es una sustancia del pan y del vino se transubstancia, es decir, cambia de sustancia. Y lo que era vino ya no es vino y lo que era pan ya no es pan, es carne y sangre. Y no de una manera metafórica, como cuando la gente a un enamorado, a una persona que ama, pues lo llama ángel y miles de cosas metafóricas. La metáfora es una figura literaria para expresar bellezas e incluso a veces verdades. No, no es metafórico el lenguaje. El lenguaje es que cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo, no lo dice como entregando la bandera, ¿no? Y la bandera, pues, es una manera de respetar la bandera de nuestros países porque los queremos y nos representan, y un himno uno pues se pone de pie, no, porque representa una nacionalidad y tiene el respeto, y la ofensa al símbolo patrio, pues es una ofensa a la nación y a los sentimientos de una nación. Es totalmente, todavía muchísimo más poderoso el tema del sacramento de la Eucaristía. Algún ateo iba con un cristiano y fueron a una iglesia y él le explicaba eso. Y decía, no, si usted creyera eso, o sea, si yo creyera que Cristo está en la Eucaristía, pues es que yo entraría de rodillas desde la puerta, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Los que hemos estado a veces con algún personaje, un alcalde, un concejal, un ministro, un presidente, ¿no? O un presidente de un país importante, o ante un rey, ¿no? Algunos hemos tenido por nuestro trabajo profesional la ocasión de encontrarnos con personajes así, bueno, pues hay un protocolo, una serie de cosas de respeto. No, esto es Dios mismo presente. Entonces, claro, Tomás de Aquino, con esa realidad de la teología, yo lo que quería era más hablar precisamente del Adoro te devote, trata de poner esta realidad, esta enseñanza, de una manera poética. Pues, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Oculto verdaderamente bajo estas apariencias, porque tiene apariencia de pan y de vino, pero verdaderamente es Dios. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte.
Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y siempre se adore tu dulzura. Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Ese es el completo. Vamos a mirar entonces algunos aspectos teológicos de esta composición poética tan bonita. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto y el gusto. Claro, porque la vista ve pan, la vista ve sangre, ve vino. El tacto, lo mismo. El gusto, lo mismo. Pero basta el oído para creer con firmeza todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Claro, el oído. Entonces, si uno medita, bueno, pero pues si yo pongo el oído frente a la Eucaristía no oigo nada. ¿Cómo así que el oído me sirve? Uno pone el oído y frente a la Eucaristía uno no oye nada. Y los que han oído cosas en los oratorios y en las iglesias o por ahí de Dios, pues esos son unos casos muy raros, ¿no? Uno no oye a Dios ordinariamente. Algunas personas han tenido revelaciones particulares y han tenido lo que se llaman locuciones o audientes de Jesucristo y la Virgen, pero eso no es lo normal de un cristiano ordinariamente. Pero él habla del oído en este sentido. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. O sea, al escuchar la palabra, al escuchar la revelación, si yo creo en la revelación, pues entonces entiendo lo que está allí. En otra clase que no la voy a dar hoy, que es solamente analizar el capítulo 6 de San Juan. Algunos se acordarán, sé que Néstor que está aquí se acuerda. El capítulo 6 de San Juan, eso es muy poderoso, porque explica precisamente pues qué es la Eucaristía. Y Cristo reta a los apóstoles, porque los discípulos cuando escuchan el mensaje de Jesucristo, lo escuchan y lo abandonan, dice San Juan en el capítulo 6. Ya no siguieron con él. Discípulos. Es tremendo. Le oyeron y acaban de comer los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces, que fue un milagro preparatorio para enseñarles y prepararles a creer una cosa muy difícil de creer. Entonces, es una cosa evidente a los ojos que 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea, 10.000 personas, o sea, mucho más que las marchas por ahí, y en un pueblo chiquito, o sea, no es una ciudad de 6.000, o sea, eso todo el mundo estaba allá, y comieron, y después de eso les hace el milagro, pero bueno, no voy a explicar capítulo 6 de San Juan, esa puede ser la siguiente clase, pero estaba más a temas de piedad que de teología. Y entonces uno dice, oiga, tremendo eso. Si yo escucho, los discípulos escucharon y no creyeron y no siguieron con él. No siguieron con él por eso. Es muy curioso. Es una cosa tan difícil de... En fin, se le puede pasar por encima, porque ya habían visto muchos milagros. O sea, se le podía seguir siguiendo. O sea, pudieron, porque hacía milagros. Tenía palabras bonitas. ¿Por qué dejar de seguirlo por haberle oído esto? Porque entendieron lo que él dijo. Él fue muy claro y dijo, no, esto yo sí no lo acepto, y no lo aceptaron. Se generó tal división que el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿y vosotros también queréis iros? O sea, más o menos diciéndole, no, mire, esos muchachos que se fueron no me entendieron bien, hombre, yo estaba hablando en este sentido. Como cuando uno corrige la interpretación de lo que uno quiere decir. Y él le dice, ¿ustedes se quieren ir? O sea, porque es que
o me aceptan esto o se van. Cristianos, o aceptamos la Eucaristía o nos vamos de la iglesia. Ese es más o menos lo que les digo a los apóstoles ya. Y les digo, puso una raya más o menos, como en las películas de vaqueros, ¿no? Puso una raya y hay que cruzar la raya. O sea, o esto se acepta o me rechazan. Punto. Él no rectificó para salvar a los discípulos. No quiso rescatar a los discípulos. No, muchachos, vuelvan, que es que ustedes me entendieron mal. Yo estaba hablando en sentido figurado. Porque cuando dije comer mi carne y beber mi sangre, pues, hombre, ustedes no me entendieron. Venga, yo les explico. No, ya les había explicado. Lo que les digo es, tienen que aceptar lo que yo les digo. San Pedro, el inteligente, por el Espíritu Santo, y es muy inteligente porque dice, no sé. Y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Traducido al colombiano es más o menos, yo no entiendo nada, eso suena muy raro, pero si usted lo dice, pues debe ser que es así. Y si lo dice Dios, pues póngale la firma. Y aquí les trae el Señor, hágase mi segunda palabra, dijo la Biblia. Sí, yo eso realmente tratar de la profundidad, comprender a plenitud, pero es condición sine qua non de seguir a Cristo. Bueno, ese es el contexto de aquí, ¿no? Ese es el contexto de la iglesia que reflexiona por allá en 1200, siglo XIII, instituye la fiesta del Corpus Christi y tiene esta bellísima. Entonces, claro, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. O sea, ahí hay una verdad y por lo tanto tengo que hacer que un acto de fe. En el fondo es eso, creerle a Dios. La fe consiste en creerle a quien me dice algo. Cuando yo le creo a mis padres, a mis amigos, a los socios, a los colegas, al profesor, al que me promete algo, le creo. Eso es fe, fe humana. Lo que pasa es que en la fe humana, ¿qué pasa? Que cuando yo creo en alguien, pues ese me puede engañar o ese se puede engañar. Entonces, si ese se engaña, pues porque se equivoca, pues creo en algo errado, o me engaña, pero Dios ni se engaña, Dios no se puede equivocar, ni me puede engañar. Entonces, pues bueno, viene aquí un punto que es todavía más poderoso. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Quienes conocen el oratorio de este centro, conocen el retablo. Es un retablo donde está Cristo crucificado, muy típico de los retablos, ¿no? Está Jesucristo en la cruz, a la izquierda está María de pie, dice el Evangelio, Stabat Mater, Justa Crucem, estaba María, pero estaba desde pie, ¿no? María Magdalena y el apóstol San Juan representados en ese ser, y el Cristo crucificado, pero adelante ¿qué hay? Hay un sagrario. Entonces uno pone la Eucaristía allí, y entonces dice, a ver, ¿en quién creo? Que ese es Dios, ese hombre que yo veo con mis ojos, mis sentidos, creer que ese es Dios, muy difícil. O sea, para quienes presenciaron la crucifixión, pues es muy difícil entender. Ayer hablaba con un amigo, papá, que tiene un hijo de 7 años, y entonces le están explicando religión en el colegio, y le explicaron la crucifixión, y entonces el niño pues está escandalizado, pero ¿por qué lo mataron si era buena persona? Y hacía el bien, y tratar de explicarle al niño, pues ¿por qué? Pues es que nosotros ni los adultos somos capaces de explicarlo bien, ¿no? Entonces claro, creer que ese es Cristo se requiere un acto de fe, que ese es Dios, que Jesús es Dios el crucificado, a quien veo con los sentidos. Claro, en la cruz se escondía solo la divinidad. Allí está el hombre, pero se ve la humanidad, pero no la divinidad. Entonces dice, en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Si creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Sin embargo, creo las dos cosas. Creo que en la cruz está Cristo, Dios perfecto hombre y perfecto Dios, se esconde la divinidad, veo la humanidad. Aquí se esconde la divinidad y la humanidad.
al final se requiere del mismo acto de fe allá que acá. Y por eso la oración dice así: sin embargo creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Claro, el ladrón arrepentido, que es un personaje, ese fue ladrón hasta para morirse, porque se robó el cielo. O sea, el último robo que hizo es se robó el cielo. Es el buen ladrón, lo llaman, ¿no? Pues, se robó el cielo, porque es que ese quedó canonizado. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea, punto. O sea, ese no pagó purga, así, de una vez, canonizado. El único canonizado así. Entonces, wow. Claro, entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Pues decir, oiga, hacer un acto de fe, un acto. Entonces, claro, la poesía aquí, el Adoro te devotes lleva eso, ¿no? Entonces, se esconde la humanidad, se esconde la divinidad. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Tomás el apóstol. Se le reprocha a Tomás el apóstol. Gracias a Dios tuvimos un apóstol incrédulo. Porque eso incluso sirve mucho a los teólogos para explicar que cuando uno va leyendo el Evangelio hay una disrupción profunda después de la resurrección. Es que ellos no creían. Es decir, si los evangelios fueran mentira, pues no hubieran planteado que no creían. Porque entonces más bien hubieran dicho que claro, como nos lo dijo desde siempre, y eso estaba clarísimo, pero clarísimo. ¿Entiendes? Si uno se va a inventar una religión, uno no le pone todas estas miserias humanas. No, eso es duda y de todo el mundo. De San Juan, de San Pedro. Solo cuando llegaron a la tumba creyeron. San Pedro y San Juan. Y los demás cuando se les apareció. Y después Tomás, que no estuvo, dijo, no, pues, pero lo vimos, ¿no? Pero claro, ¿cómo que lo vieron? O sea, no cree. Entonces vete los dedos, etcétera, etcétera. O sea, entonces, claro, no veo las llagas como las vio Tomás. Bienaventurados, dice ahí el Señor a Tomás, bienaventurados los que sin ver creen. O sea, nosotros. Bienaventurados. Entonces, claro, no veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti. Porque ¿qué dijo Tomás cuando creyó? Señor mío y Dios mío. Wow. O sea, él ya reconoce la divinidad en esa humanidad resucitada. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Memorial de la muerte del Señor. Pan vivo que das la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. En algún momento hay un pasaje de la Samaritana donde el Señor pues le pide agua, manda a unos apóstoles a comprar provisiones en el pueblo, él no entra y se encuentra con la Samaritana, que empiezan en esa conversación, una conversación un poco curiosa. Es muy curiosa porque él le pide agua y la señora de una manera más o menos osca le dice, ¿y tú por qué me pides agua? Si ustedes los judíos no se tratan con nosotros los samaritanos, por una disputa histórica profunda. Los de Samaria, en una de las invasiones donde son deportados los israelitas, pues los que sobreviven allí, cuando regresan los israelitas, se encontraron con los de Samaria que habían contemporizado con los invasores. Entonces eran judíos de segunda, porque no eran los auténticos judíos puros, eran los que habían sufrido el exilio. Entonces el samaritano era un poco gente como que no tenía, porque habían contaminado su fe más o menos. Entonces no se acostumbra. Y mucho menos un hombre con una mujer en esas circunstancias tampoco era común en la cultura. Entonces dice, ¿usted por qué me habla a mí? Además lo veía que era un señor como importante, un rabino, por la vestimenta, lo que fuera, un maestro. Y bueno, pues
Y entonces el Señor empieza a conversar con él. Si conocieras el don de Dios, ¿no? Hombre, ¿con quién hablas? Entonces me pedirías a mí que te diera la fuente de agua vida, agua eterna, ¿no? Y yo, pues dame a beber de esa agua. Y empieza una conversación. Claro, el Señor promete una fuente de agua viva, una fuente, bueno, un alimento. Bueno, pues la Eucaristía es eso, un alimento. Es una manera como el Señor se queda, es lo que quiere más o menos esto decir. Pan vivo que das la vida al hombre y concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Da la vida al hombre, la vida eterna es, lo dice ahí en San Juan, o sea, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Si no come mi carne no tendrá vida eterna, o sea, da la vida. Entonces es el alimento que da la vida. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro, cara a cara, ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Que es la promesa de la bienaventuranza. Entonces, el adoro te devote, una oración muy bella. San José María, muy devoto de la Eucaristía, nos recomienda a los fieles del Opus Dei, de la obra de Dios, que todos los jueves meditemos el adoro te devote. Hay que ser sincero que cuando inicialmente hace más de 30 años me dijeron, hombre, todos los jueves hay que meditar eso, a mí me pareció exagerado, pues porque me dice, bueno, muy bien, pues, yo me lo sé hasta de memoria ya, ¿no? Pero, a ver, todos los jueves, de toda mi vida, meditar este texto. Pues me imagino que a los 4 meses ya uno como que no, eso ya no da más. ¿Qué más le saca uno a eso? ¿No? ¿Qué más le va a sacar uno a eso? Bueno, esa es la ignorancia. La ignorancia es atrevida, descarada y destructora, ¿no? Todo lo sagrado, tanto esto, la Sagrada Escritura fundamentalmente, pero estos textos lo que, claro, es meditar el tema de la Eucaristía. Y siempre hay momentos espirituales y personales de la historia de cada hombre y de cada mujer en donde en ese momento puede encontrar un nuevo significado y una gran profundidad. Eso se llama meditar, porque en el fondo es meditar la vida de Jesucristo. Bueno, pues conocer a Jesucristo y meditar a Jesucristo en la Eucaristía. Quien es devoto de la Eucaristía, cuando el centro de los pensamientos de una persona, de una casa, es la Eucaristía, el sagrario, estoy parafraseando a San José María Escrivá, son abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Estar ante la Eucaristía. Bueno, pues a veces los llaman pan de los ángeles, pero realmente, pues los ángeles no comulgan. Es más, en algunas de esas visiones o milagros de algún santo, pues los ángeles le decían, pues la envidia que tiene un ángel frente al hombre que puede comulgar, porque tiene una intimidad con Dios que es propia para el hombre. Entonces, bueno, qué bonito que miráramos esa oportunidad de cómo mejorar nuestra piedad ante la Eucaristía. ¿Cómo llevarla a la práctica? Pues hay muchas maneras. Primero, tomar conciencia de que en las iglesias lo primero que uno tiene que ir a buscar, antes de su santo devoción, la misma Virgen María, ir al sagrario. Hay que ir a dónde está el sagrario. Es el sitio donde hay que, en primer lugar, ir a visitar. Cada iglesia, pues dependiendo de las construcciones, aunque eso tiene unas normas y reglas, pues debe tener un sitio del sagrario. A veces hay capillas de sagrario, a veces está lateral, en fin, hay muchas maneras arquitectónicas de expresarlo, pero ir a buscar al Señor en el sagrario, estar allí y hacer esos actos de fe, esos actos de esperanza, esos actos de amor, de fe, de esperanza y caridad. Y la fe, ¿cómo se ejercita? Como cuando la gente va al gimnasio y hace sus ejercicios con los actos repetidos. Entonces, claro, los actos de fe, si yo hago actos de fe, esta oración es un acto. Adoro te devote latens deitas, que subis figuris vere latitas. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Bueno, cada vez que yo digo, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias, pues estoy haciendo una flexión de pecho allí, estoy haciendo
unas sentadillas, estoy haciendo un ejercicio de fe. Y puede que entonces lo acompañe con un momento del corazón, bueno, la verdad yo estoy diciendo eso, pero no lo creo muy bien. Y podríamos decir es legítimo, ¿no? O sea, si lo creo de verdad. Entonces puedo decirle al Señor, oye, pues, como ese señor que lo iban a curar, oye, ¿y tú crees? Yo, pues la verdad, entonces el hombre había oído hablar que ese Jesús, pues, curaba, ¿no? Pero él no está como muy seguro, ¿no? Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, como dice, no, la verdad, así como que, uy, no, si usted me va a curar, no. Pues, claro, el tipo se ganó el milagro ahí, se lo ganó, porque el corazón es muy importante. Saber rezar con el corazón. Y entonces, la oración, dice un santo por allí, es la llave al corazón de Dios. O sea, ¿cómo abrir una caja fuerte? La clave, el paso. Es decir, ¿cómo logro yo conquistar a Dios? O sea, ¿cómo logro? La parte débil de Dios es el corazón. Y el corazón se conquista con el corazón. Obras son amores, obviamente. Entonces, con obras de amor. El amor se conquista con el amor. Y entonces no es tan difícil. Uno no llega a Dios con la razón, solo, es decir, es que yo soy un tipo tan inteligente, una persona tan inteligente que es que mi inteligencia, entonces mi elocuencia, entonces eso, uy, a Dios, no, es el corazón. Tomás de Aquino decía que su principal libro, su principal biblioteca era el crucifijo. Y cuando tenía que preparar grandes documentos, tuvo que preparar un documento muy importante sobre las órdenes mendicantes. San Buenaventura, San Francisco, franciscano. Y las órdenes mendicantes estaban bajo sospecha. Porque todas las instituciones de la Iglesia, cuando uno conoce un poquito de la historia de la Iglesia, casi todas han tenido la cruz de la persecución. Y miren la historia de la Iglesia. Y entonces cuando aparecieron los frailes mendicantes, que eran tipos que no estudiaban profundamente, entre comillas, la teología, sino que se dedicaron a eso, a ser mendigos, andando por los caminos y predicando. Y uno eso de meterse allá en conventos y a sacar doctorados, pues, en teología, digamos, como los dominicos, o sea, Tomás de Aquino, la orden de los dominicos. No, hay que irse. Hubo una reacción contra esas órdenes religiosas que eran grandes académicos. Y entonces se suscita, no, venga, Francisco de Asís, hágale, hermano. Y entonces hubo sospechas y eso llega a la Inquisición. A ver, esto cómo es, deben permanecer o no, porque a ver, esto rompe moldes, ¿no? Y entonces aquí no le toca hacer un estudio para eso y se pasa. Le pasan todos los documentos y el hombre no estudia nada. El que le lleva la comida ya, un asistente que tenía, un hermano lego se dice, pues, y le decía, oiga, Fray Tomás, usted, tipo rezando ante un crucifijo. Pero hay que leer los papeles, no hay que estudiar, no hay que meterle, porque es un tema importante, hay que dar un juicio, un concepto jurídico. No, es el crucifijo, es rezar, es hacer oración, eso. La clave es la oración, entonces claro, la oración, entonces claro, Tomás de Aquino, sí, en una de esas conversaciones con Dios, Jesús le dice que le agradecía mucho, que había escrito cosas muy bonitas de él, o sea, en toda la Suma Teológica y todo el tratado de teología, es unos teólogos pues, clave y central en la teología católica. Y entonces Jesús dijo, escribiste cosas bonitas, pero él un día tuvo unas revelaciones poco tiempo antes de morir que dijo, quemaría todas mis obras y no volví a escribir nada. Yo lo que di ya, me han dicho, o me hicieron ver, pues es realmente una cosa que no corresponde a la inmensidad de lo que es la revelación que tuvo privada. Bueno, pues, entonces la oración es el corazón. No hay que saber mucha teología, no, es bueno conocer. Y estos estudios pues nos animan a conocer más a profundidad, pero
se trata de hacer oración. Y esa es oración que va al corazón, pero tiene una gran carga teológica detrás. Aquí hay un tratado de teología. Que adoro con devoción a Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplar. Entonces uno puede empezar a hacer oración con el Señor. Yo no creo, pero sí me rindo totalmente. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto. Pero bueno, creo. Entonces yo puedo hacer toda esa reflexión, pedirle al Señor en la Eucaristía toda esa ayuda y esa compañía. Ha venido renovándose en las iglesias, cada vez veo con más frecuencia. Oración los jueves, el primer jueves, vísperas del primer viernes de cada mes, ese jueves, se hace la vela al Santísimo. Y entonces hay iglesias donde se hacen turnos, a veces incluso se puede pasar la noche, y esa es una experiencia muy bonita de oración. Decimos que otra expresión, pues, es, entonces, al ir a las iglesias, visitar el sagrario, hacer una visita al Santísimo todos los días, al menos una visita, 3 Padres Nuestros, 3 Ave Marías, y con su gloria, y el bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, visitar al Señor todos los días, ¿no? Entonces, un amigo que los llama a uno todos los días, que con frecuencia le escribe el WhatsApp, pues, entonces ir a visitar al Señor en el sagrario, y entonces, pues, eso nos dará mucha oportunidad. Pero lo más importante de todas, pues, es la comunión. Hay gente que va a misa y no comulga. Para comulgar hay que estar sin conciencia de pecado mortal, o sea, con las debidas disposiciones, y quien no pueda en algún momento, por cualquier circunstancia, tampoco entonces se siente excluido de la iglesia, porque eso no es lo que busca la Eucaristía, ni esta norma que es muy elemental y muy comprensible, no excluye. Pero entonces sí hacer la comunión espiritual, o sea, la comunión de deseo. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Entonces, porque como les decía, ¿sí? ¿Preguntas? O tuve una pregunta. Cuando antes de la Eucaristía se dice que Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Eso aplica es para los pecados veniales? Sí, para las faltas y pecados veniales. Entonces, ahí es donde uno dice, si tengo pecados veniales, sí puedo... Sí, el pecado venial. Y de hecho, por eso el primer acto se llama el acto penitencial, cuando empieza la misa, cuando dice, venga, organizémonos aquí, y entonces, por mi culpa, entonces, pero el pecado mortal sí debe confesarse antes. Doctor, aprovechando la intervención de mi amigo, yo tenía la duda cuando estabas explicando al principio el tema de que se engaña la vista, el gusto, pero no el oído. Y pensé exactamente en esa parte en la Eucaristía. ¿Tiene alguna relación la palabra también con la sanación? Y que no... Sí, es decir, que evidentemente ese acto de contrición se llama, ese acto de pedir perdón a Dios, y que se toma ese pasaje del Evangelio de ese hombre que se dice, oiga, he visto mucho judío por acá, pero nos saca aquí un romano que tiene una fe, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Para qué va? No necesito que entres en mi casa, o sea, es tan importante como usted, no hace falta. Entonces, claro, es un acto muy bonito de... Sí, entonces la contrición sirve para purificar las faltas y pecado venial, no el mortal tiene que ser con la confesión, como vehículo ordinario, en casos de muerte, etcétera, de peligro de muerte, pues entonces está la contrición perfecta, etcétera, etcétera. Pero para la comunión, por eso es que comunión y confesión son sacramentos fundamentales, ¿no? Ser recibido por el Señor, cuando hay una enemistad que pone el pecado, pues primero hay que hacer la confesión. Escuché por ahí una cita que en esta misma sala hace un tiempo, pero que no la he podido verificar, pero me gustó. Supongo que es una persona que es estudiosa. Dijo que San Agustín dice que ¿por qué detesta Dios el pecado? El pecado no le hace daño a Dios, porque odia todo lo que daña al hombre.
O sea, como el pecado daña al hombre, entonces, claro, no le gusta. Eso es como los papás que pues, no les gusta todo lo que causa daño al hijo. Y ya le cogen como bronquita al vecinito y al compañerito que le casca o no. O, todo el que le haga daño al hijo, pues ya cae en desgracia de los papás. Entonces, claro, Dios, todo lo que le hace daño al hombre, el pecado le hace daño al hombre. Y por eso Dios entonces detesta el pecado. Porque daña el proyecto que Dios tiene, impide que el proyecto que tiene Dios con el hombre se lleve a cabo, porque el pecado lo frustra. Y es tan grave que entonces Dios mismo asume la naturaleza humana, la de la encarnación y la redención, toda otra historia importante. Pero bueno, como ven todo eso, esto es todo un rompecabezas que al final eso tiene una coherencia completa de la Sagrada Eucaristía. La invitación es fundamentalmente, qué bueno entonces procurar comulgar con frecuencia. Y después de que se comulga, hay una cosa que se llama la acción de gracias. ¿Cuánto tiempo dura la hostia en el cuerpo humano? Pues depende de la gastritis de cada uno. Pero más o menos eso dura unos 10 minutos. Es el tiempo que más o menos esa sustancia ya se vuelve, desaparece. Y entonces al perderse esa sustancia, desaparece la presencia eucarística. Entonces, claro, lo que uno debe hacer es, después de que se termina la misa, hay una frase que es correcta, pero que la gente, podéis ir en paz, no es que te tenés que ir. Entonces, a ver, si yo quisiera hacer una reforma litúrgica, yo quitaría ese podéis ir en paz, que está bien, ¿no? Pero, en fin, perdón la bobada. Porque entonces la gente le dice, que se vaya, oiga, váyanse. ¿No es cierto? Muchas gracias, como cuando yo los echo aquí, a ustedes de aquí a Dios, pues, ¿no? Entonces, no. No, es quédense, al menos unos minutos, 5 minutos, 10 minuticos máximo. Porque imagínense que ustedes les da audiencia al presidente, el personaje, durante 10 minutos y se quedan callados. Ahora una persona me esperó como 50 minutos para poder hablar conmigo, porque pues no pude, ya me dio pena porque pues en fin, y bueno, pues ya, imagine que esa persona se hubiera quedado callada durante el tiempo que yo le di audiencia, y entonces, ¿para qué vino, no? Entonces, comulgamos, y ¿cómo no tenemos ese cuartico de hora? Es que por aquí viene el Papa y entonces, no, esa señora que maltrató al Papa Francisco y lo pellizcó toda desesperada, la pobre señora y tal, lo agarra, porque quería decirle que estaba muriendo de cáncer y quería pedirle oraciones. Y a mí me llamó un momento que, oiga, señora tiene 80 años, ¿no? Entonces también hay que tener, no. Pero quería su segundo con el Papa. Y yo ahora tengo a Cristo y tengo 10 minuticos. Entonces, cuidar la comunión es muy importante. Oraciones como esta pueden ayudar para leerlas, por ejemplo. ¿No? Hay muchas oraciones eucarísticas que se pueden rezar, meditar, o cada uno con su propia oración. O sea, entender que como está oculto verdaderamente bajo esas apariencias, pues a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplar. O sea, tener conciencia de que la Eucaristía ahí está el Señor y que nos movamos al corazón a hacerlo, porque si no, pues de misa y salimos volados. Alguna anécdota que escuché de un señor que había un feligrés en su parroquia que comulgaba y salía corriendo. Entonces un día le dijo al monaguillo, cuando salga don fulano, se va detrás de él con un cirio. Y entonces, ¿usted qué hace? No, como usted lleva como un sagrario con patas más o menos, ¿no? Que así le dijo una niña a su mamá, mira, ¿qué? Me acabo de comulgar, soy un sagrario con patas, claro que sí. En fin, sí, porque es tomar esa conciencia de la presencia eucarística. Ya habrá tiempo, si quieren, para profundizar en la teología que hay alrededor de esto, cómo está en la Sagrada Escritura, en fin, muchos aspectos que se pueden complementar y que servirán. Yo quería entrar un poquito más por la vía del corazón que nos predisponga para las siguientes clases poder profundizar
ya en los aspectos más duros, digamos, de la teología en la presencia eucarística. Nos vemos en la próxima clase.